Seguimos hablando del libro de Mateo, capítulo 22 ahora, y nos encontramos en esta parte que, como les estaba diciendo a ustedes, cada vez comienza a golpear mi vida, comienza a golpear siempre mi ser. Hace unos días, con toda sinceridad les digo, mis queridos hermanos, no recuerdo exactamente qué estábamos hablando, ¿ya? Para que no digan, ¿te acuerdas lo que te conviene? No, por si acaso, con sinceridad les digo, no recuerdo. Pero la parte que sí recuerdo, y es esta parte que me da pena contarlo, me da vergüenza, pero también siento que de esta manera ustedes pueden notar de que estamos juntos en la misma lucha. Estamos juntos en el mismo camino. De todas maneras, somos al final humanos y soy tan vulnerable como también ustedes lo son, ¿no? Hemos estado hace un tiempo hablando con mis hijas. No recuerdo nuevamente de qué exactamente, pero ellas me decían, y el pastor está haciendo eso, y se referían a mí, ¿no? Y como digo, no recuerdo exactamente en qué estaba yo fallando, pero mi hija pequeña, Briana, me dice, cuando no hago lo que se debe hacer, y ella se da cuenta, me dice, ay, el pastor, ¿no? Me dice, no recuerdo, como digo, exactamente en qué es. Lo que más recuerdo es la parte de si estamos dándonos cuenta, papá, de que no siempre estás haciendo lo que se debe hacer. No siempre estás haciendo lo que se debe hacer. Y eso es lo que justamente toca leer en esta oportunidad y comienza a afectar en mi vida. Y cuando yo comienzo a ver qué tiene que ver lo que voy a leer, de qué manera yo puedo comenzar a entender, Señor, qué cambios tengo que hacer, me doy cuenta cuánto fallo. Y no quisiera leer más. Y me gustaría saltar otro capítulo que no me afecte tanto. Y me gustaría leer otras partes de la Biblia que sean más, que me hagan sentir mejor, porque estas partes golpean a mi vida. Porque estas partes me dicen, todavía sigues fallando y necesitas corregir, necesitas cambiar, necesitas comenzar a vivir la vida cristiana como yo te la estoy pidiendo. Mateo capítulo 22, 15 en adelante, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, hablando acerca del Señor Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Esto es lo que en verdad en esta oportunidad me comenzó a golpear a mi vida. Porque si bien es cierto, la historia está envuelto en un asunto de vamos a tentar a Jesús para que él al final falle en lo que él tenga que decir y de esta manera lo maten. La parte de nosotros es, estamos en verdad viviendo el cristianismo como Dios nos pide aquí, y eso es lo que vamos a tocar rápidamente por causa del tiempo, espero, el día de hoy. Oramos. Gracias a Dios por este momento, Señor, que nos das de poder abrir tu palabra y poder observar y notar, Señor, los cambios que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a no pasarlo por alto, no solamente tomarlo esto como algo simple, sino a comenzar a sentir en nuestros corazones el cambio que en verdad debemos realizar. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú has dejado
y expone, Señor, para con nosotros. Y que tu Espíritu Santo sea quien esté motivando a hacer los cambios que debemos de hacer. Todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya conocemos a los fariseos, dice verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Lo que estaban queriendo hacer los fariseos en esta oportunidad era matar a Jesús. Hace tiempo que lo están buscando. Hace tiempo que están viendo cómo hacemos que él falle, cómo hacemos que él se equivoque, cómo hacemos que él de alguna manera cometa un error y de esta manera entonces se enfrente ya sea con el gobierno o ya sea con alguien, y de esta manera entonces desaparezca este personaje que en verdad no nos cae bien, no está haciendo lo que nosotros deseamos. Verso 16, entonces le enviaron los discípulos de ellos, hablando de los discípulos de los fariseos, con los herodianos diciendo, ¿no? Entonces en esta ocasión se presentan unas personas hipócritas, porque en verdad no están deseando hacer el bien. Al contrario, están simplemente, como he dicho, buscando la manera de que Dios haga algo malo y de esta manera entonces caiga juicio sobre él. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Es interesante, pero lo que ellos están mencionando es justamente algo que es verdad. Es verdad lo que están diciendo aquí. Primeramente se acercan y le mencionan a Jesús y le dicen, eres maestro. Y no, en el pueblo de ellos, en la cultura judía, no se podía decir maestro así nomás. Ahora podemos simplemente, cualquier persona que enseña algo es un maestro. No significa que tiene autoridad en mí. Simplemente es un maestro, es su profesión, de eso trabaja. Pero para los judíos, reconocer a alguien como maestro, eso implica que en verdad es una persona que tiene autoridad, está hablando lo que en verdad conoce. Hay una responsabilidad grande y yo reconozco esa autoridad en mí. Por eso es que le mencionan, eres maestro. Sabemos que eres amante de la verdad. Eso también es cierto. No solamente es una autoridad, pero también es una persona que está enseñando lo que en verdad es. No es una persona mentirosa, no está engañando. En verdad está hablando la verdad absoluta. ¿Qué más? Que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿De qué verdad está hablando? No significa, no solamente hablando de ciencia, no culturizándonos más, sino que está enseñando el camino de Dios. Está enseñándonos el camino de Dios. Y además de eso, que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. No simplemente está hablando por hablar, sino que está hablando el mensaje correcto de Dios, sin buscar caer bien a los demás, sin preocuparse porque está o no quizá hablando en contra de alguien. Simplemente Jesús se mantiene hablando lo que es correcto y comenzando a tocar las partes que tenemos en nuestro ser que comienzan a afectar a nuestras vidas. Y Dios está allí. Lo que ellos están diciendo es algo muy real, pero también es cierto de que sabemos de que no es lo que ellos están creyendo. Por eso verso 18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque muchas veces vivimos también así. No todo el que conoce de Dios es un seguidor de él. Y eso también va para nosotros, porque muchas veces nosotros conocemos de Dios, reconocemos su autoridad, sabemos todo lo que Él es, lo que está enseñando, pero ¿eres un verdadero seguidor de Él? ¿Eres una persona que está viviendo lo que Él está enseñando o simplemente conoces y te llenas de teología y te llenas de mucho conocimiento, pero tu vida sigue siendo la misma? Vamos a terminar como Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás, el profeta de Dios? Conocía de Dios,
Sabía todo lo que Dios había hecho. Es más, cuando lo estaban castigando, él sabía por qué venía el castigo. Eso no significa que voy a obedecer a Dios. Eso no significa que voy a seguirle. He ahí el problema también de este tipo de personas. Pero va más allá el asunto. Verso 17, retrocedemos. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Es la pregunta de parte de ellos. Quieren de una manera enfrentar a Jesús con el gobierno. Quizá por allí mete la pata. Quizá por allí dice algo en contra del César. Y aquí mismo están los soldados para que lo tomen preso. O ahorita llamamos al gobierno para que tome acción sobre este rebelde. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver cómo se acomoda. Vamos a tratar de sorprenderle en todo esto. Verso 19. Mostradme, dijo el Señor Jesús, la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que era el sueldo de aquella época. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César, que es el título de los emperadores de la época. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tremenda enseñanza, tremenda respuesta. Cada vez que leo la Biblia y encuentro la manera como Dios responde, me quedo admirado. Si yo hubiese querido dar una respuesta similar, me hubiese tomado media hora para dar una explicación y explicarles cómo funciona el sistema y el asunto. Señor puede con un par de palabras, con una frase, darte una tremenda enseñanza, que si yo todavía tengo que analizar la enseñanza, saco horas de predicación. Así es nuestro Dios. Por eso el verso 22 dice, oyendo esto, ¿qué dice? Se maravillaron, quedaron en verdad atónitos a lo que Dios había declarado, o a lo que Jesús había declarado. Se quedaron fríos, no simplemente, wow, qué tremenda respuesta. No podemos hacer nada, ni vale la pena seguir ahondando en el asunto, ni vale la pena seguir preguntando. Pero nosotros no nos vamos a quedar solamente con la admiración, que es buena, pero no es suficiente. Vamos a un paso más y es entender la respuesta. Es tratar de comenzar a estudiar. Sé que no vamos a irnos tan a fondo. Sé que vamos a estar por encimita nomás, pero quedarnos más allá de sorprendidos y comenzar a ver qué es lo que Dios tú pides, qué es lo que Jesús tú pides de nosotros. Primeramente, va a marcar una diferencia entre César y Dios. No son cosas que se combinan, no son cosas que van de la mano. Son dos asuntos diferentes. Una cosa es César, el gobierno, lo que pertenece a esta tierra, a la autoridad terrenal, y otra cosa es la autoridad celestial, lo que pertenece a Dios. Pero el detalle aquí está, que Dios nos pide, a los dos debemos nosotros ser cumplidores. Honrar a Dios significa de que vamos a también obedecer a las autoridades que Dios nos ha colocado. No podemos nosotros vivir el día domingo, como estamos hablando en la escuela dominical, como nos mencionaba Miriam, el día domingo somos muy cristianos, muy obedientes, pero después el día lunes hasta el día sábado comenzamos a vivir fuera del cristianismo. Tenemos que hacer las dos cosas a la vez. Tenemos que comenzar a ser tan fieles con Dios, pero también fieles con lo que nos va pidiendo César. ¿Y por qué debo hacer esto? Porque es parte de la manera como nosotros vamos a vivir nuestro cristianismo ante los demás. Es la manera como nosotros vamos a guardar el testimonio, vamos a honrar a nuestro Señor, para que los demás, cuando vean nuestra manera de actuar, va a decir más adelante el apóstol, para que de esta manera los demás entonces lleguen a glorificar a Dios por lo que nosotros hacemos. Es fácil, en verdad, el día domingo quizá comenzar a obedecer al Señor.
comenzar a someternos a Él. Pero esto debe ser una constante. Y cuando hablamos de dar a César lo que es de César, hablamos de que debemos, aún dando a César, nosotros mismos seguir viviendo el cristianismo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo no sé cuáles son las responsabilidades a las cuales tú te tienes que enfrentar en la vida diaria, pero recuerda que debes cumplir tanto con Él como también vas a cumplir con la vida cristiana. Y Dios no te dice eres libre, desobedece, sé un insurrecto, rebélate contra la autoridad. Lo que Dios está diciendo es, tienes que cumplir con lo que te pide César, pero también tienes que cumplir con lo que te pide Dios. Y con los dos tenemos entonces un testimonio del cristianismo que debemos tener. Porque es fácil, mis queridos hermanos, aquí hablar de que nos sometemos a Dios. Es fácil entre nosotros hablar de que estamos anhelando más de Él. Y después cuando salimos al Expressway y dice ir a 65, sentir tan lento, ¿no puedo ir un poquito más allá? Y cuando estamos en 75 y quizá tirando para 80 y más adelante vemos a la ley, bajamos la velocidad, ¿no? Porque están mirándonos, porque quizá nos va a colocar algún ticket o alguna cosa. ¿Y qué pasa con nuestro cristianismo? ¿Y qué le voy a decir a mi hijo? ¿Y qué está conociendo él de mí? Y cuando estamos haciendo las taxas, y cuando vemos cómo podemos nosotros de alguna u otra manera ganar, ¿y dónde está nuestro cristianismo? ¿Y acaso Dios me dice, rebélate contra la autoridad? No cumplas. Lo que tienes que hacer es cumplir con el Señor. Lo que importa aquí en esta vida es simplemente vivir cumpliendo a Dios. Pero Dios nos dice, debes cumplir con ambos. Debes al final en los dos son de esta manera vivir para que cuando tú cumplas con ambos, entonces estés honrando siempre al Señor. Para que cuando estés trabajando en tu trabajo, en lo que estés haciendo, como va a decir luego el apóstol, estés trabajando como para el Señor, no como para los hombres. Quizá el jefe que tienes no es la mejor persona. Quizá tú sientas me explota y entonces no voy a cumplir, voy a engañarle. Quizá por aquí voy a tomar un dinero y voy a ver mi manera cómo es que al final legalizo lo malo que estoy haciendo. O voy a comenzar a hacer esto. Al final, él como persona se lo merece. Y comenzamos a justificar nuestras acciones. Pero Dios nos dice, tienes que dar a César lo que es de César. Tienes que cumplir al final. No te gusta, no es de nuestro agrado, pero tenemos que cumplir, porque cumpliendo así, entonces estamos honrando a nuestro Dios en toda nuestra vida. Y es que nuevamente, lamentablemente, vivimos nuestro cristianismo el día lunes, el día domingo y el día lunes vivimos nuestra vida diaria. Ya no está Cristo con nosotros. Hasta el miércoles en la noche, si es que vienes, porque si no vienes, hasta el siguiente domingo nos volvemos a consagrar. Pero debemos vivir nuestra vida diaria siempre. Y es ahí cuando les digo, la cosa es difícil, porque tu gente te conoce, tu familia te conoce, porque tu familia sabe cómo vives en casa, porque tu familia sabe cómo manejas la economía, porque tu familia sabe cómo va tu vida de oración, porque tu familia, los que te rodean, la autoridad que estés puesto, te conocen al final cómo eres. Vives de una manera cristiana, das al final a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, o comenzamos a ver cómo justificamos todo lo malo que hacemos, porque al final estamos sirviendo a hombres y yo no sirvo a hombres, o esta autoridad que tenemos no es correcta, o esta autoridad es maligna, es pecaminosa. No vamos a tener autoridades cristianas, o por lo menos no es el plan, no es el plan.
pero sí es el plan que nosotros, ante la autoridad o ante el puesto que Dios nos ha dado, vivamos nuestro cristianismo. Porque siempre que estemos haciendo lo correcto, estamos honrando a Dios en todo momento. La segunda parte, Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así es. Las personas aquí, fariseos, dice 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, hay una conversación anterior que también Dios sigue mostrando su autoridad, se juntaron a uno y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Hasta este punto en la historia, el Señor Dios ha establecido una serie de leyes por medio de Moisés. Cuando leemos el Pentateuco, comenzamos a ver una serie de leyes que Dios ha establecido para cómo debe vivir el pueblo de Dios. Pero las leyes son muchas y los intérpretes han estado tratando de armar, colocar, ver cómo colocan. Pero además de eso, ellos han comenzado a hacer una serie de interpretaciones y de allí sale el famoso libro del Talmud, donde está la explicación de cómo vas a cumplir las leyes que Dios ha colocado en el Pentateuco. Por eso actualmente el judío no solamente lee la ley de Moisés, pero también lee el Talmud para poder ver cómo aplico la ley de Moisés a mi vida diaria. El problema con el Talmud es que tiene mucho más leyes de todas las que ya ha colocado Dios. Y es otro banco de leyes que hay que cumplir. Y esta gente simplemente está preguntando: Dios, hay tantísimas leyes. A ver, en tu conocimiento, en tu sabiduría, a ver, dime cuál es la mejor de todas. Porque yo pienso que es esta, y el otro piensa que es lo otro, y el otro piensa que es otro. A ver tú, en tu conocimiento, dinos, tú que eres tan grande, responde a la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más grande en toda la ley, en todo lo que se ha enseñado hasta el momento? Jesús vuelve a sorprender con las mejores respuestas que puede dar. 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y volvemos otra vez a nuestro pasaje anterior. Lo que pasa es que no podemos dividir nuestro cristianismo de nuestra vida diaria. Tú no puedes decir: Señor, voy a adorarte, y Dios dice, pero tienes que amarme con todo tu corazón. Y nuestro corazón funciona toda la semana y funciona toda la vida. El día que tú digas: Señor, ya no te voy a amar con el corazón, es porque ya no tienes, te moriste, pues ya no estás aquí. Pero mientras tengas corazón, tienes que amarle con todo eso. Cuando hablamos del corazón, hablamos al final de todo lo que nuestra vida es. No estamos hablando del órgano simplemente. Con toda tu alma y con toda tu mente. Todo lo que vayas a hacer, todo lo que se te ocurra, todo lo que tu cuerpo pueda al final realizar, todas las ideas que te nazca, tiene que ser un reflejo del amor que tienes para con Dios. Tu conversación tiene que ser un reflejo del amor que tienes para con Dios. ¿Cómo está tu conversación? Yo me reúno con algunos que todavía siguen hablando lo que no se debe, ¿no? O lo que no conviene. O todavía estamos haciendo cosas que no se debe realizar. ¿Cómo está todo eso? Jesús resume todo eso y les dice a ellos: ustedes conocen al final. Los judíos lo llevaban grabado en la cabeza, en el brazo, lo tenían puesto en sus casas. Vamos a adorar
al único Dios. Y Dios le dice, eso es el gran mandamiento, pero recuerda que tienes que hacerlo, no solamente en una oportunidad y con una sola parte de tu mente, sino con todo tu ser. Siempre tienes que hacerlo. Y ahí está nuestro problema, porque nosotros hemos separado, aquí le agradamos a Dios y aquí no. Y Dios nos pide siempre, en todo momento, todo nuestro ser, cuando estés afuera, cuando estés adentro de la casa, cuando estés donde estés, con lo que estés haciendo, siempre tiene que ser una muestra del amor a Dios. Verso 38, y este es el primero y grande mandamiento. Y sería bonito que así nos quedemos, pero sigue el 39 y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sigue complicando más las cosas, porque yo puedo verdaderamente decir a nuestro Dios, Señor, no amo a mi prójimo tanto como me amo yo mismo, ¿no? Sí, nosotros sí nos amamos demasiado, ¿no? Que estemos bien cuidados, que estemos bien limpios, que tengamos todos los gustos que quisiéramos, pero del prójimo, de los demás, nos cuesta. Y estamos nuevamente simplemente tocando por encima, porque no tenemos el tiempo, no tenemos ahorita toda la habilidad para ir metiéndonos más abajo. Porque si yo tendría que considerar a mi prójimo, entonces tendría que muchas veces aceptar lo que ellos determinan, porque yo cedo a mi prójimo. Yo no estoy buscando mi bien personal, yo estoy buscando que mi prójimo al final tenga lo que él también gusta, lo que él desea. No es fácil, no es fácil, pero Dios me pide, esa tiene que ser tu manera de vivir. Ya he explicado varias veces, a veces en son de chiste, pero siendo poquitos es más fácil amarnos entre nosotros. Siendo poquitos es más fácil considerar al prójimo. Pero el día que Dios comience a conceder más personas, más problemas va a haber y va a ser más difícil considerar al otro. Tengo algunas ideas, pero no todas mis ideas van a ser aplicadas porque tengo que considerar a la otra persona, porque tengo que al final amarle, porque tengo que al final estar con ellos también. Es parte de la obra de Dios. Verso 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Al final, todo lo que ustedes han puesto, y ese fue una llamada de atención para ellos, porque ahí tiene la ley de Moisés y ahí tienen al Talmud, más grande que la ley de Moisés, y con unas peticiones increíbles. Yo no he leído el Talmud, pero algunas partes he leído y le complican más la vida al pobre, al pobre donante, ¿no? Y ahí después va a decir Dios, yo solamente te he dicho que diezmes y ofrendes, pero ustedes hasta han puesto cuánto se tiene que diezmar con una serie de ejemplos que hasta terminaban diezmando, ¿qué cosa? Dice Dios, hasta el comino están terminando diezmando. Hasta la sal que recogía la separaba también, la dividían en partes tan minuciosos, una serie de reglas para complicar la vida y no mostrando que detrás de todo hay amor para con nuestro prójimo. No es fácil vivir así, pero necesitamos comenzar a vivir nuestro cristianismo durante toda la semana, mis queridos hermanos. Eso es la llamada de atención para con nosotros. Y les digo, en verdad, no es fácil porque yo mismo también batallo con eso. Porque cuando comienzo a preparar el mensaje, me doy cuenta, no soy la persona quizá digna de poder predicar esto, de poder decir en verdad, ya no fallo al Señor. Porque mis hijas me vienen y me dicen, papá, ¿todavía el pastor sigue cometiendo errores? Es así. Y yo no puedo decirle, ustedes se equivocan, tengo que aceptar, tengo que pedir perdón, tengo que humillarme. Y eso que estamos nuevamente encimita nomás, no estamos yendo más adentro. Y ellas podrían comenzar a decir, papá, y hay cosas que estás dejando de hacer. Y ese sería otro nivel más de sometimiento a nuestro Dios. Pero necesitamos nuevamente darnos cuenta de necesitamos comenzar a cambiar. La semana pasada hemos estado tocando acerca de
Hay los que han dicho no al Señor, pero después se arrepintieron. Y hay los que han dicho sí, pero nunca se arrepintieron. ¿De cuál eres? ¿De cuál eres tú? Seamos de los que al final vamos a obedecer siempre a nuestro Dios. Oramos. Gracias a Dios por ese momento, Señor, que nos has dado para poder reconocer que en verdad hay todavía cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser personas que en verdad estemos buscando. En todo momento, Señor, seamos personas que estemos analizando nuestras vidas y haciendo los cambios que se necesitan. Ayúdanos a vivir el cristianismo. Ayúdanos, Señor, a ser personas de buen ejemplo. Que no solamente te amemos, pero que este amor hacia ti sea reflejado con cambios hacia la sociedad. Sea reflejado, Señor, con cambios hacia nuestras familias. Que todos al final puedan adorarte por el cambio que han visto en nosotros y de esta manera honremos a ti, porque honrarte a ti es vivir el cristianismo en todo lugar. Gracias nuevamente por este tiempo. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.